Hola a todos, bienvenidos a esta clase del curso Teoría del Conocimiento Sonoro. Estamos en la clase 10ª, dedicada a la sociología del sonido. Inicialmente tenía pensado explicar aquí la introducción a la sociología de la música de Theodor Adorno, pero viendo que ayer vuestros compañeros, bueno, vosotros, me dijisteis que no os han explicado nunca Adorno en clase, pues me parecía más importante empezar por la filosofía de la música y ya dejar para otra ocasión el tema de la sociología. Como dice el refrán, en casa del herrero cuchara de palo. Me parece increíble que en la carrera de filosofía y música los dos filósofos que más han hablado de música, Schopenhauer y Adorno, no hayan sido explicados en ninguna asignatura, por lo menos sin recto. ¿Qué se le va a hacer? Aquí vamos a partir de una serie de exposiciones previas. Yo no puedo explicar el pensamiento de Adorno en esta clase. En la clase práctica de ayer hice un breve resumen más genérico de su filosofía. Hoy me voy a centrar principalmente en su filosofía de la música, yendo, por así decir, de atrás para adelante, o de adelante para atrás, de las obras más tardías a las obras más de juventud. Como digo, me apoyo en otras exposiciones. Si ustedes quieren ver una exposición sobre la sociología de la música de Adorno, les recomiendo una conferencia que di hace unos años. ¿Fue Theodor Adorno un elitista musical? Si teclean eso en YouTube, verán una conferencia que di en Teruel, no, en Huesca. Huesca también existe. Y allí hablé de Adorno, explicando muchas cosas que podría haber explicado en lugar de esto. La mayor parte de mi exposición se va a apoyar sobre todo en la tesis doctoral de Maynard Bass, Pensar con los oídos. Esta investigadora es a mi juicio, mayor experta en Adorno en España. Si ustedes quieren leer una buena tesis doctoral sobre Adorno, sobre las implicaciones de su filosofía de la música, escrita por alguien que sabe tanto de música como de filosofía, pues yo les recomendaría ese texto. Maynard Bass, Pensar con los oídos. Como digo, vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar con los textos tardíos. Theodor Adorno, lo explicamos el otro día, pues es un autor que, según el análisis de Martin Jay, surge de un cúmulo de tradiciones, pues la tradición judía, el pensamiento hegeliano, la teoría crítica de raigambre más o menos marxista, la influencia de la fenomenología tanto hegeliana como husserliana. Pero sobre todo en el ámbito de la filosofía de la música es conocido por un libro, el libro que se llama Filosofía de la Nueva Música, publicado en el año 48. Está considerado ese libro, pues el libro más importante de filosofía de la música publicado en el siglo XX, en el que sobre todo tematiza acerca de la relación entre música y sociedad, y en concreto aplicada a la segunda escuela de Viena, Schoenberg, Berg y Webern. Este es un texto sobre el que Adorno regresó 6 años después, en el 54, cuando publicó un texto titulado El envejecimiento de la nueva música, en la que hizo una revisión de sus planteamientos iniciales. Dado que Adorno es sobre todo conocido por los textos relacionados con la filosofía de la nueva música, pues me gustaría comenzar exponiendo, digamos, su autocorrección. Es decir, lo que voy aquí a exponer no es el Adorno más estereotípico, del cual ya dijimos algo en la clase pasada, sino el Adorno que se corrige a sí mismo. A la altura del año 54, Adorno ya tenía en cuenta los desarrollos de la música posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El libro del 48 es un libro peculiar porque, aunque habla de la filosofía de la nueva música, está entendiendo por nueva música lo que se había producido antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí que es cierto, efectivamente, pues que Schoenberg sigue haciendo obras después de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que ya no es vanguardia, sino que es retaguardia. En los años 50-60 llegará incluso a tener conversaciones con Pierre Boulez y ya entra en diálogo con Darmstadt y una serie de contextos de producción musical más contemporáneos. Bien, lo que critica a la altura del año 54 Adorno, una autocrítica, es lo que él denomina el fetichismo del sonido puro. La idea de que el arte tiene como objetivo reducirse a sus elementos originarios, a sus ur-elemente, unas estructuras primarias, abstractas. Contra esta pretensión, no solamente en música, sino en el resto de las artes plásticas, Adorno asume una posición hegeliana. Hegel no se entiende la filosofía hegeliana no se entiende sino como una vocación de análisis concreto de la realidad concreta. Así es como resumió Lenin de manera célebre la dialéctica. La dialéctica no es la ciencia de los contrarios,
o una suerte de lógica que no tuviera en cuenta el principio de no contradicción. La dialéctica tiene que ver con el análisis concreto de la realidad concreta. Para Adorno, reducir el arte a sus elementos abstractos, característicos, prototípicos, pues es una forma de hipostasiar lo presuntamente singular. Y como digo, esto no simplemente se aplica a la música, pues en el ejemplo del serialismo, era lo que a él más le preocupaba, sino también en el ámbito pictórico, por ejemplo. No sé si les han llegado a explicar la teoría de Clement Greenberg. Clement Greenberg es un crítico pictórico principalmente, muy importante, en los años 40-50, y es el que establece por primera vez la contraposición entre kitsch y vanguardia. Clement Greenberg pasa la historia por ser el gran crítico de arte del expresionismo abstracto norteamericano, y él entendía que toda la historia de la pintura es un ascenso hacia el flatness, hacia la planitud. Lo que caracteriza a la pintura frente al resto de artes es el hecho de desenvolverse en 2D, en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Pues contra esto es contra lo que quiere ir Adorno, contra la idea de una poesía pura, de una música pura, de una pintura pura o de una escultura pura. ¿Bien? Eso es lo que él considera que es una hipostatización, una abstracción frente a la realidad concreta de la música. Lo que más le preocupaba a Adorno al final era la sobreorganización de los elementos. Como en el serialismo integral había una primacía de la totalidad que reducía el material musical a un mandato heterónomo puesto por el compositor. Ese era el peligro, a su juicio, del dodecafonismo. En lugar de convertirse en una herramienta para la creatividad del propio material, que permitía al propio material expresarse, más allá de la intención del compositor, el dodecafonismo podía convertirse rápidamente en una suerte de receta abstracta, una fórmula omnicomprensiva que además tiene una falsa pretensión de necesidad. Aplicando el dodecafonismo, especialmente con el serialismo integral, con el desarrollo posterior en el serialismo integral, las obras de arte serían una suerte de producciones necesarias del espíritu. No podrían ser de otro modo. Es decir, la fórmula se aplica de esta forma y no de otra forma. Eso lo que haría en última instancia sería coartar no la creatividad o libertad del artista, que nunca le interesó a Adorno, sino la libertad y creatividad de la propia obra de arte. La obra de arte, para ser creativa y libre, tiene que estar abierta a nuevas interpretaciones. Y esas interpretaciones tienen que ser críticas, es decir, tienen que mostrar cómo la obra fue de una determinada manera, pero podría haber sido de otra. ¿De acuerdo? Es decir, Adorno va en contra, no considera que no hay nada más falso en el mundo del arte que la idea de una obra perfecta, es decir, una obra que tuvo que ser de una determinada manera y que no podría haber sido mejorada o transformada de alguna forma. ¿Bien? Lo que hace el arte justamente es cuestionar la idea de lo mejor y lo peor, creando estructuras de significado que, al no estar cerradas sino abiertas a la interpretación del público, pues cuestionan la jerarquía no solamente artística sino social. Vale. Este tipo, además, él veía una correlación entre cómo se componía en el serialismo integral y cómo se componía la música ligera, lo que él llama música ligera, que incorpora prácticamente toda la industria musical popular, donde en la música ligera no se compone siguiendo un principio musical, sino paramusical, a saber, la técnica de ventas, la popularidad comercial. Lo que más le interesa, en todo caso, del serialismo es la modificación del concepto de tema y la fusión entre tema y motivo, cosa que él había diagnosticado en sus textos sobre Wagner. A su juicio, el leitmotiv como estructura musical rompía con la típica estructura de repetición propia, por ejemplo, de la forma sonata. Adorno es uno de los primeros que hace un estudio muy serio del acorde de Tristán, que a su juicio es al mismo tiempo un tema, un motivo y un leitmotiv. Los leitmotivs, a juicio de Adorno, son protoseries, núcleos que a partir de los cuales se puede hacer una construcción del todo, pero un todo que no desde las partes. Esto es lo más importante. En Adorno, a Adorno podríamos aplicarle perfectamente una contraposición que en realidad está en Lévi-Strauss y que en esta facultad explicaba de manera magistral Teodo Adorno. Tomás Pollan, ya nos gustaría a nosotros que nos diera clase Teodo Adorno. Tomás Pollan, que era profesor cuando yo estudiaba, solía explicarnos esta contraposición de la siguiente manera. Para Lévi-Strauss está, cuando hablamos de organizaciones sociales, etcétera, está la diferencia de enfoque entre el ingenier y el bricoler, entre el ingeniero y el que hace bricolaje. El ingeniero parte de una idea preconcebida, de una estructura eidética, y a partir de ahí, pues, utiliza una serie de materiales que le vienen como medios para un fin. Mientras que el bricoler lo que hace es que parte de unos materiales ya dados y a partir de ahí crea una estructura siempre finita, o siempre mejorable o siempre modificable.
Bien, entonces, frente al totalitarismo del ingeniero que pretende transformar la sociedad, pues todas las críticas, por ejemplo, de Karl Popper contra la ingeniería social, que quiere crear un nuevo hombre o una nueva mujer, la perspectiva del bricolaje social o la perspectiva del bricolaje musical es que son los propios materiales con los que se trabaja, sociales y sonoros, los que, por medio de las relaciones de afinidad o desarmonía que tienen entre sí, generan una estructura, ya digo, finita, frágil, efímera y siempre revisable. ¿De acuerdo? Adorno, en el texto de el envejecimiento de la nueva música y en hacia una música informal, revisa su concepción de la historia de la música. Hasta entonces, Adorno seguía preso de una idea romántica de la historia de la música como una concatenación de héroes, que es en el fondo como se explica la historia de la música, pero también la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, pues os explican, supongo, ¿no? Pues sobre Beethoven, Bach, Mozart, las grandes cumbres, igual que se explica Kant, Fichte, Schelling, todos estos autores, pero no se va a las digamos a las corrientes, ¿no? No se va a las corrientes o a las cosmovisiones, a las ideas fuerza de la época. ¿De acuerdo? Él empieza a hacer un cambio de perspectiva y en lugar de hacer una filosofía asociada a una determinada escuela, pues como puede ser la Segunda Escuela de Viena, él empezó a darle más importancia en su segundo periodo filosófico a la crítica inmanente a las obras mismas. Como hay mucha gente que no vino a la clase práctica el otro día, voy a intentar resumir en un par de minutos por qué Adorno le concede tanta importancia a esto que él denomina crítica inmanente. El concepto de crítica inmanente, básicamente en Adorno, es el intento de extrapolar al campo estético y artístico lo que Hegel entendía por negación determinada, ¿vale? Es decir, Hegel en la fenomenología estudia cómo el entendimiento entra en contradicciones, pero contradicciones no totales ni absolutas, sino contradicciones que puede él mismo resolver porque están determinadas. Bien, toda posición, todo juicio resulta unilateral porque tiene un juicio opuesto, que no contrario, que lo niega y lo refuta. Basta con hacer un pequeño cambio de perspectiva que sintetice ambos juicios para elevarse a una posición superior del espíritu. Bien, Adorno básicamente es un hegeliano sin reconciliación, sin síntesis. Un hegeliano que quiere quedarse en la pura antinomia, ¿vale? En las antinomias de la razón pura o en las contradicciones unilaterales del entendimiento. Esa es la característica fundamental de lo que él denominó dialéctica negativa. Ese es el título de su obra magna. Él tiene dos grandes obras, la dialéctica negativa y la teoría estética. Y podemos decir que una es simplemente la aplicación al campo del arte de la otra. Vale, yo creo que con esto más o menos, más o menos. Y él, sobre todo, me parece que es un autor muy interesante porque junta cuatro autores, para mí canónicos dentro de la tradición germánica, que son Hegel con Husserl, entendiendo que lo central de la fenomenología hegeliano-husserliana es el atenerse a las cosas mismas. El atenerse a las cosas mismas, ¿bien? Es ese zum Sagen selbst, el ir a las cosas mismas, lo característico tanto de la fenomenología hegeliana como de la husserliana. Una puede pensar que son antagónicas porque Husserl es un idealista privado, subjetivo, ¿no? De tipo cartesiano, mientras que Hegel apuesta más bien por un idealismo objetivo o absoluto que tiene en cuenta la historia, pero en el fondo, desde un punto de vista metodológico, los dos se caracterizan por ir a la cosa misma y que sea la cosa misma la que se desplieguen sus contradicciones, ¿vale? Y en eso consiste la crítica inmanente. La crítica inmanente consiste en que el crítico no parte de una preconcepción del mundo o de la obra de arte y digamos, juzga la obra de arte desde una posición de superioridad conforme unos criterios históricos. De lo que se trata es de ver cuáles son las pretensiones de la obra de arte y desde esas mismas pretensiones criticar la obra de arte. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, no tendría ningún sentido criticar al reggaetón por ausencia de polifonía o de contrapunto, porque la pretensión endógena del reggaetón no es esa, ¿no? Entonces, al reggaetón se le puede criticar porque la crítica endógena o inmanente, interna del reggaetón sería pues que no es bailable o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero todo depende de la pretensión, de la intencionalidad que está inscrita en la propia obra. El zum Sagen selbst, a las cosas mismas, el campo de la crítica de arte es que lo central de la crítica no es ni enmendar la trayectoria del artista ni ilustrar al público.
Esa es la gran dicotomía que se plantea en el siglo XIX, ¿no? La crítica, ¿qué tiene que hacer? La crítica tiene que decirle al artista lo que ha hecho mal y bien para que se vaya corrigiendo y enmendando y aproximándose a un canon o académico, o la crítica tiene que aproximar unas obras de arte muy complejas a un público inepto y estúpido. Pues para Adorno no tiene nada que ver, no tiene que ver con eso. La crítica lo que hace es una forma de arte también. O sea, la crítica es una forma de arte. Esto es algo que está en Johnson, el padre de la crítica cultural británica, que atraviesa buena parte del siglo XIX para desembocar en Oscar Wilde, la idea del crítico como artista, y que recuperan de manera magistral, a mi juicio, Walter Benjamin y Adorno, ¿no? La crítica es un ejercicio artístico que parte de unos materiales dados, que son los de las obras de arte, para hacer también su propia contribución, ¿de acuerdo? Pero tiene como centro principal el diálogo entre las propias obras. Son las obras las que se influyen las unas a las otras, ¿vale? De eso se trata. Entonces ese es el asunto principal. No se trata de criticar la obra desde unos presupuestos abstractos, sino medir las cosas por sus propios presupuestos. Atender a lo particular frente a lo universal, pero sin dar una primacía abstracta a lo particular. Dar una primacía abstracta a lo particular sería caer en el individualismo relativista, de que todas las opiniones valen, todas las obras de arte, por el hecho de ser productos individuales, tienen el mismo valor, etcétera. ¿Bien? Adorno es heredero de la Ilustración, analiza la dialéctica de la Ilustración, pero no pretende ir más allá de ella. Esa es la diferencia fundamental entre Adorno y Heidegger, si se quiere, ¿vale? En Heidegger hay una superación o un intento incluso de negar la tradición, incluida, por supuesto, la tradición ilustrada, mientras que en Adorno puede haber un debilitamiento del sujeto ilustrado. Pero no hay una superación para nada, por ejemplo, de la polarización sujeto-objeto. Adorno cree que, de hecho, que la polarización sujeto-objeto es irrebasable. ¿Bien? Y por eso, al final, Adorno y la Escuela de Frankfurt son los padres nunca reconocidos del pensamiento francés contemporáneo. Foucault reconoció que si hubiera leído a Adorno antes, se habría ahorrado 20 años de investigaciones. Eso es lo que dijo en una famosa entrevista. Y cuando Jacques Derrida habla de la deconstrucción como una moral canon, es decir, que al final deconstruimos a los clásicos porque seguimos atrapados en sus categorías, no está muy lejos de lo que entendía al final Adorno por dialéctica negativa. Bien, la dialéctica negativa, pues eso, que también puede ser un poco frustrante para el lector, se queda constantemente en la oposición de esas unilateralidades, sin ofrecer realmente una alternativa, esa es la crítica que se le suele hacer. Adorno y Horkheimer, pero más Adorno que Horkheimer, porque Horkheimer tiene una época tardía como un poco reaccionaria, siempre se quedan en las contradicciones. Entonces no ofrecen una salida más que la artística. En el arte sí que se entiende que hay un campo de utopía, un campo de libertad, una cierta esperanza de felicidad, que era la definición de Stendhal de belleza, la promesse de bonheur. La felicidad, la belleza es una promesa de felicidad. Pero una promesa, ojo, que no se realiza. Y esa es la diferencia fundamental, lo explicamos el otro día con Heidegger. Mientras Adorno tiene un texto que se llama La jerga de la autenticidad, en la que critica la pretensión de Heidegger de reconciliarse con una naturaleza perdida, con un ser auténtico y pleno que esté más allá del se dice, se habla, se rumorea. Para Adorno la promesa nunca se realiza. La nostalgia por ese paraíso perdido que es nuestra infancia nunca se consuma. Bien, tenemos que y el arte es el arte tiene un carácter utópico porque nos recuerda que ese paraíso perdido pues existió, pero no podemos volver a él. Bien, tenemos que vivir con la conciencia de su derrota o de su pérdida. Bien. Como digo, pues esto siempre ha sido criticado como una suerte de snobismo artístico. Hablamos el otro día de Lukács calificando a la Escuela de Frankfurt como el gran hotel abismo, que es un hotel en el que uno está confortablemente alojado con perspectivas y vistas a la catástrofe, ¿no? Entonces, participar en congresos internacionales con pastitas de té para hablar acerca del cambio climático, el apocalipsis total, etcétera, ¿no? O sea, este es el tipo de autor al que nos estamos refiriendo. ¿Qué se le va a hacer? Entonces, claro, es una crítica inmanente que descubre que en la obra misma ya están inscritas las fuerzas sociales, ¿vale? No se trata que desde fuera uno, desde una perspectiva sociologista, diga pues que Beethoven es la expresión de la burguesía, simplemente atendiendo a su fecha de nacimiento o a quienes le patrocinaron, sino que se trata de ver cómo, pues en determinadas obras,
emergen esas referencias trascendentes. De nuevo, si a Adorno se le entiende, si a Adorno solamente le entendéis como la aplicación de Husserl y de Hegel al campo de arte, ya os ahorráis muchos quebrados de cabeza. Igual que en Husserl hay una correlación intencional entre el sujeto y el objeto, y es desde la inmanencia de la conciencia que el sujeto ya está, diría Heidegger, arrojado al mundo, pues del mismo modo, en la obra de arte, desde el punto de vista inmanente, ya está esa obra de arte conectada con la sociedad, independientemente de quién haya financiado aquello, etcétera. Bien, entonces, ustedes quédense con eso principalmente, a las cosas mismas, y es desde las cosas mismas que empiezan a surgir las contradicciones, las referencias trascendentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora bien, lo que se le ha echado muchas veces en cara a Adorno es que, bueno, él mismo pues incurría en una serie de contradicciones, habla, aunque él critica la jerga-autenticidad, siempre habla de, a veces, la escucha auténtica frente a la escucha inauténtica, utiliza a veces conceptos muy elitistas, pues como esto de la generación de la escucha. Hay una reducción de lo político al campo artístico, evidentemente. Para Adorno, las obras de arte son las únicas cosas en sí, que reconcilian lo perdido con la naturaleza, y cuando habla del contenido de verdad de las obras, siempre habla en términos visuales. Por ejemplo, él habla de la paleta del músico, y al hablar de la paleta del músico, pues evidentemente está haciendo el típico ut pictura poiesis, ¿no? O en este caso, ut musica poiesis. Allí donde estaba la música, debe estar la pintura. En concreto, él subrayó que después de Auschwitz, igual que no era posible la poesía, tampoco era posible dos colores de esa paleta, la forma sonata y la vieja tonalidad, estructura tonal. Bien. Por otro lado, aunque Adorno siempre pretende hacer un análisis concreto de la realidad concreta, en términos casi leninistas, en sus análisis de las obras artísticas tenemos que reconocer que hay poco análisis y mucha interpretación, y que casi todo lo que él analiza en realidad está circunscrito al ámbito o bien visual o bien narrativo. Cuando aborda, por ejemplo, las obras de Wagner, pues el juicio musical no va mucho más allá en realidad del libreto, de la trama, nunca entra realmente en la partitura. Él quiere crear una suerte de estética inductiva, lo califica en ocasiones así, una estética inductiva que partiera de las obras mismas para extraer los valores y los principios de juicio, pero en realidad lo que tenemos casi siempre, que es una crítica muy a los hegelianos, es una estética deductiva camuflada bajo la forma de la inducción, ¿no? Igual es una cosa muy, muy, muy típica. Claro, ¿a qué debería tenerse el análisis adorniano? Es muy complejo, porque a su juicio el análisis debe dirigirse a lo vivo de las obras de arte, pero lo vivo es aquello que genera divergencias, que rompe lo establecido, que crea subversiones respecto al status quo. Claro, entonces no hay nada que analizar, porque sería lo dinámico de la obra, Para su juicio, lo estable de la obra es lo característicamente muerto. Pero él constantemente, cuando se aproximaba a las obras de arte, las analizaba o bien desde la partitura o bien desde del performance, de la interpretación. A juicio de Adorno, el propio acto de leer música ya es una interpretación. Un análisis que añade algo más que una identificación de notas y alteraciones. La partitura la interpreta como una imagen, considerando que lo fundamental es el análisis estructural. En algunas, y además eso no solamente lo aplica a la interpretación musical, sino también a la interpretación filosófica. En el texto que ya hemos mencionado en varias ocasiones, Skoteinos, el tercer estudio sobre Hegel, Adorno dice que hay que leer a Hegel como si fuera una obra musical, que atendiendo al todo y siguiendo el fluido de las notas, en este caso verbales, pero de vez en cuando concibiendo o fijándose en un elemento puntual. Para que ustedes lo entiendan esto mejor, yo creo que habría que traducir lo que está aquí explicando Adorno a la terminología de Barthes, cuando Barthes, en la cámara lúcida, dice que en toda fotografía existen dos elementos, el elemento estructural y el elemento singular o disruptivo. El elemento general lo llama el studium, frente al punctum. El studium sería pues la composición de la fotografía, pues las líneas de fuga, los equilibrios de las figuras, la relación entre el fondo y el primer plano, mientras que el punctum sería un elemento
valga redundancia, puntual, que desmantela o descalabra el todo. Los ejemplos que pone Barthes son un poco raros, porque bueno, él estaba muy deprimido por la muerte de su madre, y entonces para él lo central de la fotografía era que la fotografía te traía el pasado tal cual, ¿no? El pasado congelado en un momento puntual. Entonces, por ejemplo, en ese cuadro que es muy bonito, en ese libro que se llama La cámara lúcida, él, por ejemplo, trae fotos de su madre cogiéndole a él en brazos. Y entonces, para él, pues el studium es la belleza de la iluminación, etcétera, y el punctum es ella está muerta y yo no, por ejemplo, ¿no? Ese tipo como de bucaques mentales en los que se metía él. Bueno, bucaques mentales y si han leído la biografía de Barthes, también físicos y reales con un grupito de argelinos con los que, bueno, en fin, no entremos en este tipo de historias. Entonces, claro, fíjate, comparémoslo con Schenker, que ustedes seguramente lo han estudiado, ¿no? El padre de la musicología. Schenker consideraba que lo fundamental del análisis era encontrar la Urlinie, la línea primera o fundamental. Para Adorno, por el contrario, lo fundamental es el detalle, la periferia, aquello marginal que, sin embargo, descalabra la totalidad. Y esto es algo que ya hace la propia música, que la música ya es crítica en sí misma, porque toda composición, no digamos ya toda interpretación, dialoga con ciertos elementos del pasado y el todo no se reconcilia siempre con las partes. Por decirlo así, la suma de las partes para Adorno siempre es más que el todo. Bien, y de ahí su famosa inversión del dictum hegeliano. Para Hegel lo verdadero es el todo, para Adorno lo falso es el todo. La totalidad estructurada es siempre falsa y nunca contiene ni agota el significado de las partes, ¿vale? Lo característico de la obra de arte es que la obra de arte genera problemas. No está hecha para evadirse, ni para complacer, ni para generar una sonrisa cómplice y familiar. El arte debe alejarse del fanservice. Lo que debe hacer es, por resumirlo así en una palabra, ¿no? Debe alejarse del fanservice y lo que debe hacer es descubrir nuevos problemas, abrir nuevos horizontes perceptivos y conceptuales. Utiliza varias expresiones Adorno para referirse a la interpretación. En alemán utiliza las expresiones Aufführung, Führung como conducción, como de donde viene Führer, interpretación, que es la versión latina, y las que más nos interesan a nosotros, Darstellung. Darstellung se traduce como exposición. Se suele hacer mucho la bibliografía secundaria se suele hacer muchas pajas mentales con la diferencia entre Vorstellung y Darstellung, ¿no? La Vorstellung es la representación visual que está ahí, mientras que la Darstellung sería la exposición que no tiene por qué pasar por los sentidos. Es muy complicado en realidad de ver la diferencia entre una cosa y la otra. En realidad Adorno a lo que más le daba importancia era a la reproducción. Cuando él hablaba de qué es lo que hace un intérprete al tocar una pieza es reproducirla, en un sentido etimológico, es volver a producirla. Cada vez que se interpreta una pieza, no meramente se están atribuyendo unos significados concretos a una partitura abstracta, sino que lo que se está haciendo es producir de nuevo la obra. ¿Se acuerdan de la clase sobre la interpretación, donde ofrecimos ese esquema con los 4 sentidos de interpretación? Y yo dije que tal y como tradicionalmente se entiende la interpretación musical o verbal, de traducir un idioma a otro oralmente, la interpretación es pasar de lo abstracto a lo particular. Pues bien, para Adorno, como la verdad reside en lo particular, cada interpretación es una recreación, una reproducción. Y es interesante porque tanto Adorno como un autor que a él no le hacía mucho tilín, Stravinsky, hablan de la verdadera reproducción. Para Stravinsky, la verdadera reproducción era el atenerse a pies juntillas a la versión del compositor. Stravinsky llegó a grabar sus piezas musicales para que los intérpretes o reproductores del futuro repitieran a pies juntillas tal y como él lo tocaba, con sus tempos, con sus ritmos, con todo. Es decir, el intérprete para Stravinsky es un correpetidor. Adorno tiene un texto sobre la relación entre música y cine, que si no me recuerdo mal, era algo así como el fiel correpetidor. Y allí lo que critica Adorno es el uso que se hace de la música clásica
en Hollywood. Con la llegada de los alemanes expulsados de la Segunda Guerra Mundial, pero ya antes con la música, con el arte, con el cine expresionista, se había puesto de moda el utilizar composiciones de más o menos sonidos wagnerianos en muchas obras de cine hollywoodiense. A día de hoy, cuando el modelo de Hans Zimmer está por todo lo más alto y toda la saga Los Vengadores se apoya en leitmotivs de ese tipo, pues no hace falta insistir más en esto, ¿no? Y él lo que criticaba justamente era cómo la música en el cine tenía como objetivo reforzar el conformismo social. Al generar una relación prácticamente de identidad entre lo visto y lo oído, la música lo que hacía era eso, manipular las emociones del espectador. A juicio de Adorno, en el cine en todo caso lo que debería haber es una divergencia entre el sonido y lo visto, que una divergencia que ya apunta hacia una divergencia superior, que es la desigualdad de clases o la opresión. Es decir, para el verdadero arte político para Adorno es un arte que se compromete con la sociedad en lo formal, que representa en un nivel formal las contradicciones que se dan en la sociedad. Bien, no se trata de hacer una película panfletaria donde se llame la revolución comunista. Para Adorno, sí, Eisenstein es un cineasta revolucionario, no lo es por el contenido de sus obras, o porque se produzcan revoluciones en las películas de Eisenstein, sino porque su técnica del montaje muestra justamente esa divergencia entre las clases sociales, entre diversos planos, y cuando ya introduce el sonido, pues también entre lo que se ve y lo que se escucha. ¿De acuerdo? O sea que hay la ironía, vamos a decirlo así. La ironía, que es un elemento central, como ustedes saben, de la filosofía hegeliana. Es curioso que en las interpretaciones de los autores normalmente nos montamos unas pajas tremendas sobre términos complejísimos, como esto de la Darstellung, etc. Pero de repente, por ejemplo, el término que más utiliza Marx en toda su obra es filisteo. Y uno de los términos que más utiliza seguramente Hegel en toda su obra es ironía. Y entonces, quizás si nos quedáramos con estas palabritas mucho más simples, entenderíamos cuál es el significado del pensamiento de estos autores. Para Hegel, al final, toda acción, por el hecho de concretarse, es irónica, porque tiene una intencionalidad que la historia vuelve contra el agente político-social. Y en el caso de Marx, el filisteo es el que subordina el conocimiento teórico científico a un fin práctico, y la crítica a la economía política va principalmente de la mano de una crítica a los filisteos, que presuntamente están creando una ciencia abstracta próxima a la mecánica, como sería la economía política, pero lo que de hecho están haciendo es vehicular una serie de ideologías de clase. Pero bueno, la gente prefiere agarrarse a palabras más complicadas en lugar de ir a estas tan sencillitas que tanto se repiten. Vale, para Adorno, como digo, la verdadera reproducción no es esto de Stravinsky, sino que se trata de crear totalidades que no estrangulen lo particular, enfrentándose a dos grandes males. Por un lado, el falso subjetivismo, que proyecta sobre la obra pues una serie de emociones, y por otro lado, la eliminación del sujeto ya en la música posterior al serialismo. Bueno, tengo aquí más notas sobre esto, básicamente, pero es una y otra vez lo mismo. Adorno concede una primacía a la lógica fragmentaria, a aquello que hay de imperfecto y defectuoso. Llega incluso a defender que el público vaya a los ensayos y a los montajes y a las pruebas en lugar de a la obra consumada y perfecta. Es decir, Adorno lo que está defendiendo en última instancia es una work in progress, una obra que especialmente se despliega en su procesualidad. Eso evidentemente en literatura se concreta en su gran fascinación por la literatura de Beckett. Y por desgracia, pues no se pronunció lo suficiente sobre el tránsito que se produjo en la pintura estadounidense desde el expresionismo abstracto hacia el performance. Clement Greenberg, como digo, el teórico, el crítico pictórico más importante de esa corriente estadounidense, sostuvo que, en el caso, por ejemplo, de Pollock, lo característico de Pollock era la planitud, la flatness.
Pollock habría llevado la pintura a su máxima expresión porque habría reducido el cuadro a una pura superficie de colores. Claro que es paradójico que Pollock a día de hoy sea sobre todo reivindicado como el padre del performance. Se hicieron unas famosas grabaciones que muchos de ustedes habrán visto, en las que aparecía Pollock pintando el cuadro. Y la gran revolución de Pollock era que él no pintaba el cuadro puesto en vertical, sino sobre el suelo, como una suerte prácticamente de pista de baile, sobre la cual iba lanzando pequeños splittings a unos pocos centímetros de distancia de la superficie. Y es verdad, esto es tal cual, o sea, no me lo estoy inventando yo. Son esas grabaciones en concreto de la técnica pictórica de Pollock lo que, por la influencia luego en una serie de pues, dramaturgos, músicos también y bailarines, da nacimiento al performance, a la idea de que hay obras de arte que se agotan en su realización o reproducción. ¿De acuerdo? Lo importante, que esto es algo simplemente hegeliano, es que lo inmediato debe darse siempre a través de la mediación. El objetivo del arte, sí, tal vez sea una cierta reconciliación, una cierta ingenuidad, pero esa ingenuidad no debe estar en el origen, sino que debe estar al final. Y es un final que nunca se alcanza, porque la obra nunca está cerrada, está abierta a las interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un término que utiliza mucho Adorno es el asunto de la expresión. Por expresión entiende Adorno algo distinto a lo que se suele entender. Para empezar, no es, y recuperamos una categoría que expusimos en clase, la expresión no es algo que viene de adentro para afuera, sino que es algo que ya está en los propios materiales artísticos y no tiene tanto que ver con la conciencia del sujeto romántico cuanto con el inconsciente. Un inconsciente que se caracteriza por ser inorgánico e inexpresivo. Es decir, para Adorno siempre la expresión va a ser una expresión de lo inexpresivo. Puede parecer paradójico, pero es así como él lo entiende. Y esto se concreta principalmente en Schoenberg. Él entiende que Schoenberg ofrece un tipo de música expresionista, pero que va más allá de la idea del sujeto romántico y que parte de la reconciliación de los materiales sonoros, dando voz a ese inconsciente inorgánico. Claro, la influencia de Freud es tremenda. De hecho, podrían ustedes comprender fácilmente la Escuela de Frankfurt en su totalidad, más allá de Adorno, que tiene estas particularidades, como un intento de suplementar el marxismo con Freud. ¿Vale? El marxismo siempre tuvo el problema de que no tenía una microeconomía. Lo he explicado ya varias veces, lo voy a resumir ahora muy brevemente. Marx hereda de Ricardo y de Smith la idea del homo economicus, que los individuos tienen una serie de intereses que intentan maximizar en el ámbito del mercado. Pues así los empresarios, sin juzgarlos moralmente, lo que quieren es extraer una plusvalía. Y a su vez los trabajadores también tienen una tendencia natural a defender sus intereses y agregarse en partidos, sindicatos, etcétera. ¿Vale? Lo que hace de alguna manera el freudomarxismo primero y más adelante la Escuela de Frankfurt es comprender las complejidades del inconsciente. Uno no siempre es consciente de sus intereses y aun siendo consciente de ellos, su conducta y sus creencias pueden estar en contradicción con las pulsiones que tiene, hay elementos reprimidos y hay una compleja relación entre el plano de la conciencia y el plano de la pulsión. Mediante este tipo de explicaciones psicoanalíticas, algunos miembros de la Escuela de Frankfurt explicaban la emergencia del nazismo, cómo es posible que haya obreros de derechas, ¿no? Bueno, en estas elecciones dentro de poco vamos a tener que explicar esto mismo. Y ellos lo explicaban por la idea que está en la psicopatología de las masas, de que las masas tienen un inconsciente sadomasoquista, ¿vale? Adorno lo complejizaba un poco más. Tiene un famoso texto, lo explicamos otro día, los estudios sobre la personalidad autoritaria, que lo que estudiaban era cuáles son los caracteres personales que inclinan a la gente a votar a determinado partido. ¿Vale? Paradójico, teniendo en cuenta que Adorno es el gran crítico del positivismo, que fuera él el que
y además un autor muy pluralista que entiende que cada esfera tiene su ámbito, que fuera él el que sentara las bases de la reducción de la política a la psicología. Reducción de la política a la psicología que hoy encuentra su máxima expresión bajo la idea de la pedagogía, ¿no? Cuando alguien tiene una idea distinta a ti es porque tú no le has manipulado lo suficiente mentalmente como si fuera un niño, haciendo pedagogía y transmitiéndole de manera sencilla verdades que deberían ser autoevidentes, ¿no? Si alguien está en desacuerdo contigo en términos políticos, no es porque tenga o pertenezca a otra clase, tenga otros intereses o su biografía sea distinta, sino porque es o bien idiota o bien perverso. O sea, como fuere, hay que hacerle una terapia de reconversión pedagógica y si no, pues con el tratamiento Ludovico también le podría ir bastante bien. Entonces, los acordes del dodecafonismo son extraterritoriales, no están poseídos por intenciones musicolingüísticas, son cesuras del lenguaje, que tienen un carácter intencionadamente inorgánico, que atentan contra esta organicidad del sistema. Adorno es el gran filósofo antisistemático. No es que no tenga un sistema, sino que su sistema es la crítica de todo sistema. ¿De acuerdo? Los acordes y las estructuras musicales no fingen ser pasiones, sino que lo que hacen es registrar emociones físicas del inconsciente. Especialmente el dodecafonismo continúa la línea wagneriana de romper con el tópico de que los acordes mayores son alegres y los menores tristes. Wagner hace estallar esta división maniquea. Por ejemplo, dice Adorno estudia cómo en el final del primer acto de Tristán y Isolda aparecen lo mayor y lo menor sonando a la vez. Aquí lo que hay que criticar, insisto, es la lectura psicologicista de la expresión. La expresión no es algo que viene de dentro para afuera, sino que se trata de ver cómo las pulsiones ya están encarnadas socialmente. Para Adorno, la expresión en Schoenberg es etimológicamente Ausdruck. Ausdruck es el término alemán para expresión, es decir, una descompresión, un intento de eliminar las presiones de lo social sobre lo inconsciente. Es justamente en el inconsciente donde se encuentra ese resquicio de lo aún natural. En lugar de censurar el inconsciente, esto es interesante, Adorno no es moralista, porque hay algunos de la escuela de Frankfurt que sí que lo eran, que sí que entendían que, bueno, estas masas están incontroladas, tienen unos deseos y unas pulsiones fascistas, esto hay que controlarlo, ¿no? Para Adorno, en el inconsciente se encuentra ese elemento natural que no está todavía domeñado, estructurado, conformado socialmente. ¿Bien? A lo que hay que ir es a la ausencia total de expresión, que se encarna de manera más importante que en ningún otro lado en la cesura musical, en la ruptura de las estructuras lógicas, por ejemplo, en la ruptura de la estructura sonata. Como hemos dicho, la estructura sonata al final se parece mucho a la estructura dialéctica. El desarrollo y la reexposición, ¿no? Que es muy parecido a tesis, antítesis, síntesis. Pues, claro, para Adorno defendería en todo caso, pues eso, una forma sonata sin reexposición y casi sin desarrollo, a la manera de los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven. Ahora bien, es una ficción, dice Adorno, que las obras hablen por sí mismas. Y también es una ficción pensar que las obras están estructuradas como un lenguaje semántico. Las partituras, en todo caso, son curvas sismográficas que recogen las conmociones gestuales en el cuerpo de la música. Esta es la expresión que utiliza. Curvas sismográficas que han dejado las conmociones gestuales en el cuerpo de la música. Me quiero centrar en lo de la conmoción gestual. Una de las características del teatro de Bertolt Brecht, que es una forma teatral muy importante tanto para Adorno como para Walter Benjamin, era romper con la idea del personaje individual, intransferible, arquetípico. Un tópico del guionismo para cine o para teatro a día de hoy y en todas las épocas es que los personajes tienen que ser familiares, tienes que poderte poner en su lugar, que es al final la famosa purificación de las pasiones en Aristóteles, ¿no? Tú empatizas con los personajes y te purificas del temor y la compasión. Y frente a ese escapismo que por así decir reconfigura una serie de conflictos sociales para solventarlos por medio de un Deus ex machina o de un final feliz, lo característico del teatro no aristotélico de Brecht
es que, en primer lugar, se tiene siempre conciencia de la cuarta pared y se subraya constantemente la diferencia entre el público y lo publicado, entre el espectador y lo espectado, y los personajes, en lugar de tener un arco narrativo perfecto en el que se muestra el desarrollo de su personalidad única e intransferible, cayendo en el mito de que existen realmente individuos plenos, que tienen una biografía que se puede trágica, si se quiere, pero que digamos que son dueños de su destino. En Bertolt Brecht todos los personajes son siempre prototipos que se caracterizan por tener gestus, y que sería el equivalente al leitmotiv en música, ¿no? Es decir, el gesto es básicamente una serie de traumas, podemos decir incluso, de traumas conductuales que el sujeto no puede dejar de repetir. En Brecht, en Beckett y previamente, por supuesto, en Shakespeare, cada loco va con su tema. Y no hay una verdadera concatenación de los personajes, ni hay tampoco una quijotización de Sancho y una sanchificación de Quijote, como en la novela de Cervantes, sino que cada uno va como una mónada, eso sí, determinada por la falsedad del todo. Bien, eso es lo más importante que yo les quisiera subrayar. Paradójico, Adorno reivindica lo particular, siendo consciente de que no hay nada más falso en el capitalismo avanzado que la idea de la autonomía del individuo. Contra la Robinsonada, Adorno siempre afirma que toda reivindicación de lo particular tiene que ir de la mano del desvelamiento o del desenmascaramiento de esta ideología individualista. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de la alegoría. Y aquí el autor de referencia no sería tanto Beckett cuanto Kafka. Bien, en Kafka tenemos una serie de obras que refieren alegóricamente a ciertos motivos teológicos perdidos y que prometen sí una felicidad que estaría más allá de la puerta de la ley o lo que fuera, pero que nunca se alcanza. Porque hay una serie de estructuras burocráticas que convierten al sujeto en una pura letra, en K, que está al servicio que está sometido a procesos sociales y jurídicos que escapan a su control. Y todo esto lo entiende Adorno, ojo, como una autocrítica al romanticismo. Es el propio romanticismo quien se vuelve antirromántico. Y esto, sobre todo, él lo subraya como una herencia de Walter Benjamin. Walter Benjamin hizo la tesis doctoral sobre el romanticismo alemán, y estudiando sobre todo las figuras de los hermanos Schlegel y Novalis. Y los hermanos Schlegel y Novalis llegaron a la conclusión de que en la época moderna la máxima forma de expresión se encontraba en lo mecánico. Esto se ha subrayado en muchas ocasiones, como los románticos, al mismo tiempo de ser los primeros luditas o primeros críticos del proceso capitalista, y esto está muy bien diagnosticado por Thompson en la formación de la clase obrera en Gran Bretaña, pues veían en la mecanización unas formas de expresión distintas. En Walter Benjamin está clarísimo que el arte de alguna forma lo que hace es recuperar tecnologías obsoletas y mostrar cómo la naturaleza a día de hoy no es otra cosa que una tecnología obsoleta. Para mí esto es yo creo que lo central, ¿no? Es decir, claro, nosotros no existe un más allá de la sociedad, para empezar. La naturaleza del ser humano es su historia o su cultura o su sociedad, ¿vale? Partimos de esta primera evidencia. Entonces no tiene ningún sentido reconciliarse con una naturaleza perdida extrasocial. Lo natural en todo caso será la tecnología que dimos por asumida en un periodo privilegiado de nuestro desarrollo, que es la infancia. Yo lo voy a concretar en eso. En Adorno es mucho más complicado, pero podríamos tirar de esa... El texto de Walter Benjamin de Infancia en Berlín es tal cual eso, ¿no? Es decir, en la infancia, cuando somos criados, asumimos como natural pues una serie de tecnologías que, dependiendo de la época en la que uno se desarrolla, pues será el coche o el ascensor o la Encarta. Por ejemplo, yo soy, como nacido en el año 90, uno de los últimos de los últimos digo, que no de los últimos de que haya muerto toda la gente de mi generación, pero que podría ser, porque estamos como muertos por la vida, sino que mi generación es una de las últimas, yo creo, que tiene una experiencia clara y detallada de una época pre-internet, ¿no? Entonces es natural que ahora que uno cumple 30 años y que se encuentra entrando en la edad adulta, pero con la suficiente
distancia y al mismo tiempo cercanía respecto a una juventud perdida, pues empiezas a sentir una nostalgia, no de la genuina juventud, sino de lo que viene antes de la juventud, cuando ni siquiera eras contemplado como un joven, es decir, en la infancia. Bien, cuando ni siquiera participabas de la sociedad. Y por ese motivo, muchos de los fenómenos artísticos del presente que están ustedes viendo, pues como puede ser el neocasticismo, tienen que ver con esto realmente. Tienen que ver con que se está haciendo una nostalgia de los 90 que no es la misma que la nostalgia de los 80. La nostalgia de los 80 era hiper artificiosa, era la recuperación de referentes muy barrocos. Sí, mientras que la reivindicación de los 90, como la última década pre-internet, es una reivindicación de, pues eso, de lo castizo, de lo corpóreo. Se llora lo perdido, ¿no? Verso muy conocido de Machado. Se llora lo perdido y al final, o se poetiza, se canta lo perdido, y lo perdido para buena parte de nuestra generación es ese contacto corpóreo no mediado por internet. Pero de nuevo, es una inmediatez esa que está mediada por una historia, por un envejecimiento, por el COVID-19, por la polarización social en las redes sociales, y es al final del proceso que uno se reconcilia con algo que ya está perdido para siempre, que nunca podrá recuperar, etc. ¿Bien? Pero lo importante es eso. Se trata de una autocrítica del romanticismo, un romanticismo que se vuelve antirromántico, que al final descubre en la tecnología y en la máquina formas de expresión distintas. Algo que en el ámbito analítico se expresa en la contraposición entre lo interno y lo externo, entre lo fenoménico y lo histórico. Vale. Para Adorno, si la música expresa algo, no lo será de manera intencional. Es decir, la música, dice Adorno, aspira a ser un lenguaje sin intención, moviéndose siempre entre dos polos. Si el lenguaje musical fuera algo completamente ajeno a la denotación, a la referencia o al significado, pues devendría una suerte de secuencia sonora arbitraria, se convertiría en ruido. Ven cómo muchas de las categorías que hemos utilizado se empiezan a estructurar o a vincular unas con otras ahora. Mientras que si fuera todo denotativo, pues tendríamos algo así como un lenguaje privado, en la que cada sonido pues tiene algún tipo de significado ya sea como una suerte de broma privada para el compositor. En Adorno, como hemos dicho, tenemos una depotenciación del sujeto ilustrado, pero no una completa eliminación de ese sujeto. Vale. Y terminamos simplemente con unos pequeños apuntes de la conversación entre Adorno y Pierre Boulez. Eso es una conversación que se produce en el año 66 y está centrada principalmente en la idea de vanguardia y oficio. En el término oficio, a lo largo de la conversación, pues se expresa en los dos idiomas de los dos autores, ¿no? Boulez francés y Adorno alemán. El oficio se puede entender como un métier, como una... Oficio es la traducción de los dos términos, ¿no? Como una métier o como una Handwerk, como una artesanía o como un oficio. Handwerk es más artesanía y métier es más oficio, ¿vale? Sea como fuere, tanto el concepto de artesanía como el concepto de oficio parecen contraponerse al concepto de vanguardia, ¿no? La vanguardia sería aquella que va más allá del status quo gremial y crea algo novedoso contra las normas establecidas, bien, contra lo que se considera propio del oficio y de la profesionalidad. Pues bien, para Adorno, en realidad, la vanguardia no consiste en otra cosa más que en el cuidado que el profesional, el artesano, pone en los materiales. La misma contraposición que hemos dicho previamente entre el ingeniero y el bricoler se recupera aquí en la contraposición entre Handwerk, artesanía, podríamos decir, y métier, oficio. El vanguardista lo que debe hacer principalmente es, desarrollar un oficio en el que las obras tengan un fluir de acuerdo con sus propios materiales. ¿Vale? Lo central al final es la huella civilizatoria. Dice, por huella civilizatoria entiende Adorno cuál es el peso o la impronta que deja la civilización en lo que puede haber de natural en el material previo del arte. Y con esto yo creo que podemos terminar. Ya sé que todo ha quedado un poco en el aire, que no hay ninguna especie como de gran frase que lo resuma todo, pero esto es una de las características a las que ustedes se tienen que enfrentar con estos autores contemporáneos cuyo padre intelectual, directa o indirectamente, es Adorno. Fredric Jameson, uno de los analistas más certeros del posmodernismo,
llegó a afirmar en una ocasión, y yo creo que esto es lo cierto, que Adorno es el filósofo del siglo XXI. Esto hay que tomárselo con pinzas y hay que darse cuenta de que, evidentemente, un autor que consideraba que el todo es lo falso, pues tampoco estaba dispuesto a que su obra quedara como una especie de totalidad que fuera verdadera por completo. Es decir, hay partes, evidentemente, de la obra de Adorno que han envejecido mejor o peor. Él mismo tiene un texto que es el envejecimiento de la filosofía de la nueva música, es decir, él mismo reconocía que su filosofía de la nueva música quizás ya no era productiva, pero, de nuevo, su concepción no lineal de la historia, que eso es algo muy, muy típico de los marxistas posteriores a Nietzsche, su concepción no lineal de la historia lleva a pensar que muchas de las cosas que él consideraba obsoletas quizás no lo sean justamente a día de hoy. Entonces yo no sé si a ustedes les puede interesar la filosofía de la nueva música o una musique informelle o los textos de conversación con Pierre Boulez. Yo simplemente lo dejo aquí restañando o solventando lo que creo que es un agravio dentro de su carrera, que es que no les han explicado en ninguna asignatura a Theo Adorno. Así que con esto vamos a terminar.